Buenas y bienvenidos a Cosas de Reddit, el canal donde buscamos las historias más interesantes en el foro de Reddit y las traducimos al español. En el título de la historia de hoy dice: mi hermano convirtió mi vida en un infierno, luego embarazó a mi esposa, ahora quiere mi ayuda después que nuestros padres lo desheredaron y me dejaron su herencia de $2 millones. Ay, 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 ay. Se viene buena esta historia. Mi hermano menor, David, siempre ha albergado un resentimiento profundo hacia mí. Si crees que esto se debe a los celos, estarías equivocado. Él siempre fue el hijo favorito, no yo. No había razón para que él se sintiera envidioso de mí. Para darte un poco de contexto, nuestra madre siempre mimó a David. Era el niño dorado de nuestra familia. Ella cocinaba sus comidas, le lavaba la ropa e incluso me ponía a ayudarlo con su tarea. Se esperaba que yo lo ayudara simplemente porque éramos familia, pero nunca recibí la misma consideración. Acepté esto ya que era bastante independiente. Quizás fue en parte mi culpa por siempre satisfacer sus necesidades sin esperar nada a cambio. Nunca me ayudó cuando lo necesité y solo se acercaba a mí cuando quería algo. Mientras yo era un niño introvertido y tranquilo que disfrutaba estudiar y mantenerme en mi mundo, él era ruidoso y agresivo, justo como nuestro papá. También tiendo a ser directo y honesto, nunca endulzando las cosas. Creo que mi madre pudo haber desarrollado una percepción negativa de mí debido a mi franqueza. Este favoritismo hizo de David el querido de la familia y no me importó mientras crecíamos. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando empezó a acosarme y a burlarse de mí por ser diferente a él. Se burlaba de mi altura y del hecho de que usara gafas. Se colaba en mi habitación, leía mi diario y luego se quejaba con mi mamá sobre lo que había escrito. Cuando le gritaba y me quejaba con nuestros padres por invadir mi privacidad, se reían y decían que no era gran cosa. Hizo cosas peores como casi romperme las gafas y poner cosas asquerosas en mi comida. Incluso una vez puso pequeñas piedras en mi cereal, pero por suerte las encontré antes de que pudieran dañarme los dientes. Cuando le conté a mi mamá, lo desestimó, diciendo que así son los hermanos y que los hermanos siempre deben estar unidos. Siempre que peleamos, David se centraba en mis inseguridades para insultarme. Íbamos a la misma escuela, así que él sabía que algunos chicos me estaban acosando. En lugar de apoyarme, se ponía del lado de los matones, llamándome nombres como perdedor, feo o mono Harry, y animándolos a que me hicieran daño físicamente, diciendo que yo era solo un gran fracaso. Otra vez, durante una pelea por algo trivial, que ni siquiera puedo recordar, me dijo que me matara. Aunque podría haber ignorado la mayoría de los insultos, ese realmente dolió, porque en ese momento estaba lidiando con mi salud mental. Ahora estoy mejor, pero fue devastador escuchar que mi propio hermano quería que estuviera muerto. Como papá estaba a menudo en el trabajo y mamá parecía no preocuparse mucho, incluso me regañó una vez afirmando que era mi culpa por irritarlo. Las cosas empeoraron progresivamente. Durante la secundaria hubo un incidente sorprendente cuando David intentó prender fuego a mi cabello. Se está pasando, David, ya. Se está pasando. Continúo. Increíblemente, nuestra madre lo defendió, diciendo que solo estaba jugando. Es una mamá número uno, ya tú sabes. El éxito. Seguimos. En serio, ¿quién se comporta así? Afortunadamente, mi papá eventualmente se puso de mi lado y señaló la gravedad de la situación. Al fin alguien con lógica y con la capacidad de pensar, continuó. Incluso amenazó con llamar a la policía. A David, con llamar a la policía a David. Este momento fue un verdadero despertar para mi hermano, ya que nunca había enfrentado consecuencias por sus acciones antes. Estaba genuinamente atónito y mi papá dejó claro que era suficiente y que David necesitaba comenzar a respetar a su hermano mayor. Más tarde, papá entró a mi habitación para hablar.
Nunca esperé su apoyo porque siempre le decía a David lo similares que eran, lo cual era cierto. Papá admitió que había esperado años con la esperanza de que David madurara, pero se estaba dando cuenta lentamente de que David se estaba convirtiendo en un gran matón. Escuchar esto de mi papá fue increíblemente validante y casi me pongo a llorar, para ser honesto. Confesé todo lo que David me había hecho a lo largo de los años e incluso mencioné el acoso en la escuela. Mi papá, sorprendido de cuánto había soportado, al día siguiente habló con el director para asegurarse de que los matones fueran advertidos sobre las graves consecuencias si continuaban. Más tarde esa noche, mi papá me inscribió en MMA o artes marciales mixtas en nuestro gimnasio local, diciéndome que necesitaba ser más valiente y enfrentar a los matones en mi vida. Admito que un chico nerd como yo, tratando de aprender a pelear, podría haber parecido ridículo, pero estaba muy concentrado. Me administré bien en el tiempo para equilibrar mis estudios y mis entrenamientos diarios, y las clases de MMA cambiaron por completo mi físico. Un día, David volvió a hacer de las suyas. Bueno, David, la macate, papá. Robó mi dinero que recibíamos por ayudar con las tareas del hogar. Había estado ahorrando durante un tiempo. David se coló en mi habitación y lo tomó. Lo atrapé justo cuando iba a salir en la bicicleta con sus amigos. Le exigí que me devolviera mi dinero, pero David se rió de mí diciendo que lo único que podía hacer era correr a pedir ayuda a papá. No sé qué me pasó, pero le pegué en la cara. Y bien merecido que tiene David eso. Se quedó atónito, cayó hacia atrás y yo recuperé mi dinero de su bolsillo, antes de tirarlo de nuevo al suelo. David empezó a llorar a gritos, lo cual fue bastante cómico. Sin embargo, mi madre salió corriendo para ayudarlo y averiguar qué había pasado. Cuando se enteró de que había peleado con él, se sorprendió y me reprendió, diciendo que debería ser un mejor modelo a seguir para David, quien parecía disfrutar viéndome regañado. Mi madre también se quejó con mi papá sobre mi comportamiento, diciendo que necesitaba ser controlado. Mi papá nos pidió a ambos que nos explicáramos. Le conté cómo David había robado el dinero, que había trabajado duro y ahorrado, mientras que David trató de justificarlo diciendo que necesitaba el dinero para salir con una chica y que como su hermano debería ayudarlo. Sin embargo, papá le dijo a David que tenía suerte que solo lo hubiera golpeado por robar, porque cualquier otra persona habría llamado a la policía. Continuó diciéndole a David que no tenía derecho de tomar las cosas de los demás sin su consentimiento. A David no le gustó eso y armó una rabieta, esperando que nuestra madre se pusiera de su lado, pero nuestro padre se mantuvo firme. Cuando David se dio cuenta de que no iba a ser castigado por ser golpeado, gritó cuánto me odiaba y corrió de regreso a su habitación, encerrándose. Bueno, David, continuó. Después de ese incidente, David comenzó a distanciarse de mí. Finalmente había entendido que ya no podía acosarme y que incluso nuestro padre había dejado de apoyarlo en sus payasadas. Por primera vez en mucho tiempo sentí que éramos iguales. Aunque ya no podía hacerme daño físicamente, recurría a insultos verbales cuando nuestros padres no estaban cerca. Su comportamiento empeoró con la edad, volviéndose más enojado y malhumorado cada año. Cuando me acercaba a él con una pregunta, me ignoraba y se alejaba, murmurando insultos como negro perdedor entre sus dientes. Si necesitaba comunicar algo, lo hacía a través de nuestra madre en lugar de hablarme directamente. Cuando le preguntaba por qué David no podía simplemente hablarme, ella me insistía que fuera más comprensivo. No podía decir si era solo la pubertad o un odio genuino. Con el tiempo, lidiar con sus comentarios se volvió insoportable y anhelaba mudarme y alejarme de él. Le pedí repetidamente a mi madre que mediara una conversación para que pudiéramos resolver nuestros problemas, pero siempre se negaba, diciendo que no quería involucrarse. Bueno, pero esta mamá como que quiere el título de mamá y no quiere hacer el trabajo. Continuó. Cuando le preguntaba su opinión sobre por qué David me trataba así, ella pasaba por alto la pregunta. Finalmente, me fui a la universidad de mis sueños, habiendo obtenido una beca como estudiante destacado. Mi papá hizo una fiesta para mí e incluso mi mamá pareció orgullosa. Sin embargo, David seguía distante y frío, apenas reconociendo mis logros. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio por escapar.
del ambiente tóxico de mi hogar. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores, hice nuevos amigos, disfruté de mis clases y comencé a construir una vida separada de la atmósfera opresiva de mi infancia. El miedo constante a los ataques verbales de David se desvaneció, dándome una nueva sensación de paz. Durante mi segundo año, conocí a la que sería mi esposa, Karen, en una fiesta de fraternidad a través de un amigo, y de inmediato hicimos clic. Proveniendo de un entorno religioso, tener hijos fuera del matrimonio era mal visto. Sin embargo, cuando descubrimos que estaba embarazada en nuestro último año de universidad, decidimos casarnos justo después de graduarnos. Bueno, pero Karen como que era religiosa, pero como que no, porque aparte de los hijos, relacionate del matrimonio, como que eso no va en entornos religiosos. Como que Karen, como que sí, que no. Pero nada, continuamos. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña, pero alegre. Nuestros padres estaban felices por nosotros y disfrutamos de la celebración. En ese momento creía que Karen era el amor de mi vida. Siempre había imaginado una relación monógama, una mujer a la cual regresar a casa y compartir mi vida. A pesar de que otras mujeres mostraron interés a lo largo de los años, nunca perseguí nada porque estaba genuinamente contento en mi matrimonio. Bueno, y Karen, tú sí, pero Karen, no es que tú tenías que darte cuenta. Tú tenías que darte cuenta de la universidad. Pero nada, continúo. Karen era la chica de mis sueños y nunca quise lastimarla. Sin embargo, más tarde descubrí 2 incidentes de infidelidad en nuestro matrimonio. Bueno, socio. Bueno. Karen no es fácil. Continúo. Uno fue una relación intermitente con su compañero de trabajo, casado, que duró varios años. ¿Y a dónde fue la religión? ¿A dónde fue la religión? Esa es mi pregunta, Karen. Continúo. Y el otro fue un breve romance con un exnovio durante una visita a su familia. Algunos podrían pensar que fue ingenuo, y al mirarlo en retrospectiva, no pude estar completamente en desacuerdo. Cada vez que nos separábamos por un tiempo, elegía perdonar a mi esposa. No quería criar a nuestro hijo en un hogar roto y creía que podíamos superar esos obstáculos. La aventura con su compañero de trabajo ocurrió cuando éramos jóvenes y lo atribuía a errores de la juventud y un mal juicio. Durante un tiempo, las cosas parecían mejorar, aunque nunca pude confiar plenamente en ella nuevamente. Hice lo posible por dejar de lado mis dudas, sabiendo que si elegía perdonar, tenía que trabajar genuinamente hacia un nuevo comienzo. Han pasado 4 años desde su segunda traición y me sentía seguro en mi decisión de darle otra oportunidad. Karen parecía haber cambiado y éramos genuinamente felices, planeando el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses, mi mundo se volvió a desmoronar cuando reveló que había tenido una aventura a largo plazo y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. ¡Wow! Pero qué timbale, Karen, ¿eh? Oye, a Karen hay que agarrarla y darle 3 galletas. Prosigo. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Una mezcla de shock, traición e incredulidad me abrumó. Luché por comprender la magnitud de su confesión. Aturdido logré preguntar por qué había mantenido un secreto tan significativo y cómo había podido hacer algo tan devastador. Su reacción fue fría e indiferente, como si estuviera desconectada del dolor que había causado. Sus respuestas vagas me dejaron con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso, enfrentándome a la confianza ya destrozada y a la incertidumbre sobre mi propia familia. Wow, eso no debe ser fácil, mi loco. Mi loco, esa Karen es una destructora. Continuamos. Continué presionando a Karen por la verdad, porque sentía que merecía conocer la identidad del padre de mi niño, que había estado criando desde su nacimiento. Finalmente admitió que era David. Pero David. No. Oye, pero David se vengó de otra forma, ese desgraciado. Continuamos. Mis ojos se abrieron de par en par, de sorpresa, mientras le preguntaba a Karen qué quería decir. Ella explicó
que ella y David se habían hecho amigos cuando la presenté a mi familia y se quedó con nosotros desde Acción de Gracia hasta Año Nuevo. David, que generalmente era frío conmigo, era cálido y cortés con ella, lo que me alegró porque no quería que Karen se sintiera no bienvenida. Bueno, yo creo que Karen se sintió más que bienvenida y el que le dio la bienvenida fue David. Pero qué timbal él tiene a David a que no va a darle un premio con una silla en la cara que hay que darle. Bueno, continúo. Karen quería ser aceptada en mi familia y bien aceptada que fue. Así que pasaba mucho tiempo con mi mamá, siempre que podía. Notó la ruptura entre David y yo y me preguntó al respecto. Me abrí sobre nuestra relación tensa y expliqué que quizás nunca la repararíamos debido a sus sentimientos no resueltos. Karen entendió, pero comenzó a incluir a David en nuestras salidas, esperando que eso nos ayudara a unirnos. Siempre que planeábamos ver una película, invitaba a David y veíamos lo que él elegía. Durante este tiempo, David y yo intercambiamos algunas palabras, lo cual era una mejora en comparación con su habitual tratamiento de silencio. Recuerdo que Karen y David pasaban el rato y jugaban videojuegos juntos, pero nunca le di mucha importancia. Ay. Karen me dijo que un día David se abrió a ella sobre sus problemas y una ruptura reciente. Sintiendo vulnerabilidad, comenzó a forjar una amistad con ella. Mencionó que él coqueteaba inofensivamente con ella cuando yo no estaba y eventualmente las cosas se descontrolaron. Qué bien. Claro, se descontrolaron, yo me imagino. La visión de mi esposa y mi hermano durmiendo juntos me hizo sentir enfermo. Karen confesó que se sintió culpable después y lo dejó, lo que coincidía con su decisión abrupta de irse a casa en lugar de pasar el año nuevo conmigo. Aunque intenté convencerla de que se quedara, ella fue firme en su decisión de irse. Cuando nos reencontramos en la universidad, después de las vacaciones, ella estaba como siempre, alegre, así que no cuestioné nada. Claro, porque ya ella hizo y deshizo y quién sabe lo que hizo allá por su casa. Continuamos. 2 semanas después, nos enteramos de que estaba embarazada. Karen admitió que no sabía si el niño era mío o de David. Y como no había forma de probarlo, eligió quedarse conmigo, sabiendo que yo era el hermano más confiable. O sea, que más confiable de bolsillo, ¿verdad? Ya, pero no. Pero por eso es que no se puede creer en mujeres que digan que yo soy religiosa y que no sé qué. Continuamos. Por eso nos casamos. Mi mundo se sentía como si se estuviera desmoronando. El hijo que amaba podría no ser ni siquiera mío. Le pregunté a Karen si había estado durmiendo con David recientemente y ella asintió. ¡Wow! Oye, ahí mismo. ¡Pum! Uno solo, dale. No. Estoy bromeando. No se le puede pegar a la mujer, pero obviamente eso enfurece. Me reveló que siempre habían mantenido el contacto porque su química era innegable. Se escapaban a hoteles, mintiéndome sobre trabajar horas extras. Wow, pero Karen, no se lo diga así. Admitió que la mitad de sus viajes de negocio eran en realidad escapadas románticas con él. Le pregunté por qué se casó conmigo si quería a mi hermano y Karen dijo que no quería ser quien rompiera el matrimonio. Me veía como un padre maravilloso para nuestro hijo y decidió quedarse conmigo. En sus palabras, cometió un error y no supo cuándo detenerse. Oye, no fue que ya no supo cuándo detenerse, ya no quería detenerse y ahora no, ya no está rompiendo el matrimonio, ya lo está desbaratando. Ella agarró el matrimonio, lo estrelló al piso y le brincó arriba. Continúo. Le dije a Karen que me alegraba que me dijera la verdad, pero que iba a empacar y marcharme. Bien hecho. Ella empezó a llorar, pidiendo perdón y esperaba que le gritara. En cambio, empecé a empacar mis cosas con calma. Karen insistió en que si la amaba, debía luchar por ella. Y bueno, pero él seguro te ama, pero tú no lo amas a él porque con todo lo que tú hiciste, pajarita. Continúo. Y que los errores suceden en cada matrimonio.
Bueno, pero eso no fue un error, eso fue una carretilla de errores, mi hermana. Continúo. Cuando se dio cuenta que no iba a hacer nada, cambió de táctica, diciendo que nuestro hijo se vería afectado por un divorcio y que los niños no deberían crecer en hogares rotos. Le recordé que podría ni siquiera ser el padre, lo que la hizo llorar más y me acusó de ser cruel. Parecía que creía que nada podría hacerme querer dejar el matrimonio. Quizás era en parte mi culpa por dejar que las cosas se deslizaran en el pasado. Es posible, es posible. Continuó. Aunque la amaba, sentía que era más por pensar que teníamos un hijo juntos y que habíamos estado juntos desde la universidad. Karen seguía insistiendo en que no era demasiado tarde para arreglar las cosas, pero me costaba creerle y ya no tenía paciencia. La confianza era un gran problema y sus palabras se sentían vacías. Incluso si la perdonaba, nunca podría olvidar que durmió con mi hermano. Siempre he creído en perdonar errores porque todos somos imperfectos, pero esto estaba más allá de los límites aceptables. Pero mucho más allá, mi hermano, déjame decirte. Muchísimo más allá. Continuó. La dejé llorando en la puerta y fui a un hotel. Al día siguiente fui directamente a mis padres y les revelé todo sobre la aventura de mi esposa con David, explicando cómo habían estado durmiendo en secreto juntos durante años. La sorpresa en sus rostros era innegable. Fiel a su naturaleza, mi madre inicialmente intentó defender a David, claro, insistiendo en que su niño nunca podría hacer algo así a su propio hermano. Oh, ¿Tato? Continuó. Determinado a exponer la verdad, le pedí a mis padres que se mantuvieran en silencio y me dejaran llamar a David frente a ellos. Les indiqué que permanecieran callados para poder sorprender a David haciéndole creer que era una conversación privada. Cuando David respondió el teléfono, lo confronté sobre la aventura. Al principio él lo negó completamente, rehusándose a aceptar cualquier responsabilidad. Sin embargo, cuando le dije que Karen había admitido todo, comenzó a culparla, llamándola sin carácter. Afirmó que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas por él y que él era el hermano más guapo. Le dije con firmeza que lo expondría ante todos. Cuando David se burló de mí, diciendo que nadie me creería porque él era el niño de oro, me reí de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad, sabiendo que nuestros padres habían escuchado todo. David se quedó callado y luego balbuceó, tratando de explicarse y salvar su imagen. Mi madre, aún en estado de shock, exigió una explicación de David. Él tartamudeó a través de un intento débil de justificar sus acciones, culpando a todos menos a sí mismo y tratando desesperadamente, de echarle la culpa a Karen. Pude ver a mi madre, que una vez había sido protectora de su hijo preferido, ahora sentir una mezcla de decepción y enojo. En ese momento, cargado, sentí una extraña sensación de vindicación. Durante años había soportado el tormento de David. Ahora la verdad estaba al aire y los roles se habían invertido. Era David quien estaba expuesto, sus acciones desnudas para que todos las vieran. A medida que las palabras de David vacilaban, mi padre, generalmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Me pidió que le pasara el teléfono y comenzó a hablar con David. David, comenzó mi padre, su voz cargada de decepción. Lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y continuaste la aventura incluso después de que se casaron. Tus acciones tienen graves consecuencias y han destruido de manera irreversible la confianza que teníamos en ti. Los crié a ambos para valorar la familia, la lealtad y la decencia. Lo que has mostrado hoy desafía todo lo que he tratado de enseñarte. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se cargara en la conciencia de David. Tu desprecio por los sentimientos de tu hermano y la falta de respeto por su matrimonio son inaceptables. No solo lo has herido, sino que también has desgarrado los lazos que unen a nuestra familia. Tu madre y yo somos
parcialmente responsables de en lo que te has convertido, pero no toleraremos más este comportamiento. A partir de hoy, estás cortado de los fondos universitarios que establecí para ti. Tendrás que averiguar cómo pagar tus cuotas universitarias por tu cuenta. También dejaré de financiar tu estilo de vida. ¿Crees que te hace más hombre acostarte con mujeres casadas?, le preguntó mi padre. Veamos cómo te las arreglas sin mi dinero. ¡Wow! El papá dijo, nah, déjamelo a mí, que yo voy a resolver. Y resolvió el papá. Muy bien hecho. Continúo. A lo largo de esto, mantuve una actitud serena. Aunque inicialmente quería gritarle a David, ver a mi padre castigarlo fue la máxima vindicación. Había expuesto su verdadera naturaleza y era claro que había subestimado las consecuencias. Mi madre, a pesar de las persistentes protestas de David, continuó justificándolo, pero mi padre terminó rápidamente la llamada, cerrando los intentos de David de justificar sus acciones. Wow, la mamá es bien débil con David porque o sea, más claro de ahí no puede estar. Y la mamá aún continúa defendiéndolo. Bueno, madre al fin, ¿verdad? Continuó. Después, mi mamá se acercó a mí y me abrazó. Había pasado mucho tiempo desde que compartimos un momento así, pero en ese abrazo había una comprensión y apoyos tácticos en medio de la turbulencia familiar. Ella se disculpó por no haberme creído todo este tiempo. Mi yo de 14 años nunca podría haber imaginado este momento, siendo vindicado y abrazado por mi madre. Durante esto, mi padre me ayudó a encontrar un buen abogado para divorciarme de Karen. Ella y su abogado intentaron luchar sucio, pidiendo pensión alimenticia, ya que yo ganaba más que ella, pero su aventura jugó a mi favor. También realizamos una prueba de paternidad y se confirmó que David era de hecho el padre del niño. ¡Wow! Bueno, David no está ready para esto, no está listo. Continuamos. La noticia fue increíblemente dolorosa, incluso peor que descubrir la infidelidad de Karen. Estaba furioso porque el hijo que había amado y criado no era mío. Sin embargo, decidí mantenerme fuerte. Karen me rogó que continuara visitando a mi hijo, argumentando que él no debería ser castigado por la situación, pero no podía soportar verlo. Me recordaba demasiado a David y lo odiaba. Después de que se finalizó mi divorcio, sentí una sensación de libertad al mudarme a mi propio apartamento de soltero. Se sentía surrealista vivir solo, ya que me casé tan joven y nunca realmente tuve la oportunidad de experimentar la independencia. Sin embargo, mi naturaleza independiente me permitió adaptarme rápidamente a mi nuevo estilo de vida, y lo disfruté a fondo. Hace 2 semanas, mi padre me llamó para decirme que estaba considerando cambiar su testamento porque no quería dejar nada a David. Mi padre es increíblemente terco, y una vez que decidió cortar a David de su vida, se mantuvo firme. David intentó comunicarse con nuestros padres e incluso se presentó en su puerta suplicando perdón, pero ellos se negaron a dejarlo entrar. Incluso mi madre, que generalmente cedía a los caprichos de David, parecía harta de él, aunque debía haber sido lo más difícil para ella. David nunca me envió un mensaje de texto para disculparse por lo que había hecho, mostrando que no se arrepentía de sus acciones. Solo estaba molesto por haber sido cortado de nuestros padres. Papá me dijo que planeaba dejarme todo, asegurándose de que David no pudiera impugnarlo más tarde. Solo le dejaría a David $1. Mis ojos se abrieron de par en par al saber que mi padre había trabajado duro toda su vida, incluyendo sus activos, fondo de retiro y seguro de vida. El total ascendía a casi $2 millones. La única condición en su testamento era que si mi padre fallecía antes que mi madre, ella continuara viviendo en su casa. Aunque la propiedad se transferiría a mí, no me importaba esto, ya que quería cuidar de mi madre en sus últimos días. De alguna manera, David se enteró de esto e, incapaz de comunicarse con nuestros padres, me llamó ayer, tratando de hacer las paces. Claro, ahora sí, a $2 millones en la línea. Claro, vamos a disculparnos. ¿Verdad, David? Continúo.
Explicó que estaba luchando con la universidad y que después de que Karen descubriera la paternidad del niño, ella había estado acosándolo por pensión alimenticia. Pero es tu hijo, caballero. Continuó. Dijo que no tenía dinero y que estaba buscando trabajo a tiempo parcial, pero no podía encontrar nada. Me suplicó que hablara con nuestra familia para empezar de nuevo, ya que realmente necesitaba mi ayuda. Me reí en su cara, para decir la verdad, y le dije que había terminado con él. Le recordé que debería haber pensado en las consecuencias antes de acostarse con mi esposa y embarazarla. David argumentó que estaba siendo injusto y que Karen también tenía la culpa, a lo que estuve de acuerdo. Le recordé que yo me había divorciado de ella, haciéndola ahora su responsabilidad. No debería llamarme para quejarse de ella o del niño, ya que estas eran las consecuencias de sus propias acciones. David empezó a elevar la voz, pero lo interrumpí, recordándole que ya no era el hijo preferido de la familia, sino la oveja negra, que se había acostado con la esposa de su propio hermano. Oye, y se lo digo de una manera bonita, porque si soy yo no se lo digo así, ¿no? Ya, David tiene unos timbales del diaño. Continúo. En ese momento, David comenzó a llorar, diciéndome cómo todos, incluidos nuestros abuelos y parientes, se habían vuelto en su contra. Si bien esto era cierto, ya no era mi preocupación. Le dije que habíamos terminado y que nunca volviera a llamarme, ya que ya no lo consideraba mi hermano. Desde entonces, le he estado dando repetir a la conversación en mi mente. Le he estado repitiendo y repitiendo. A pesar de mi odio hacia mi hermano, nunca lo había oído llorar. Al menos no desde que éramos niños. No voy a mentir, me dolió un poco verlo tan desamparado. Sin embargo, supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con nuestros padres sobre él o si sería un idiota si no lo hiciera. Bueno, eso es, el escritor le está pidiendo a las personas de Reddit que lo aconsejen en si él debería hablar con sus padres sobre su hermano o si él sería un idiota por hablar con sus padres tratando de defender a su hermano, o sea, darle otra oportunidad. En mi opinión, yo creo que David se cerró todos sus caminos él mismo, pero veamos cómo prosigue esta historia. Actualización 1. Hola a todos. Muchos de ustedes han estado preguntando por qué ya no estoy en contacto con mi hijo, y algunos incluso me han llamado cruel. Necesito explicar que no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Esta no es una situación de hijastro. Me llevaron a creer que él era mi hijo, solo para descubrir más tarde que en realidad es el hijo de mi hermano David. Naturalmente, esta revelación dolió profundamente y lloré por ello durante días. La razón principal por la que no quiero ningún contacto con él es que ya no quiero a Karen en mi vida, para nada. Si permanezco conectado al hijo de ella encontrará la manera de volver a entrar en mi vida y necesito mi espacio. Pueden pensar que soy cruel o egoísta, pero no puedo verlo nunca más, al menos no por un largo tiempo. Yo creo que es entendible, razonable. Continuamos con la otra actualización, la actualización número 2. La mayoría de ustedes adivinaron correctamente que fue mi madre quien le informó a David sobre el cambio en el testamento de mi padre. Wow. Madre al fin, ¿eh? Lo que llevó a David a llamarme como último recurso para arreglar las cosas. La confronté frente a mi padre y ella se derrumbó diciendo que ya había castigado a David lo suficiente y que había aprendido su lección. Mi padre le dijo firmemente a mi madre que si creía que lo que David hizo era perdonable, entonces no podría seguir casado con ella. Wow, pero el papá es firme, oye. Me acuerdo uno de esos viejos de antes, oye, firme con cojones. Continúo, porque nunca podría perdonar tal traición. Esta amenaza silenció a mi madre. Mi padre dejó claro que si alguna vez hablaba con David de nuevo y nos enterábamos, podía empacar sus cosas y marcharse. Como mencioné, mi padre es muy terco. Espero que mi madre aprenda de sus errores. Actualización número 3. Reddit. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi padre y yo vamos a jugar golf todos los fines de semana y me trata más como un amigo que como a un hijo,
Aunque mi madre extraña a David, se ha mantenido alejada de él. Lo último que supe de David fue a través de mi primo, quien dijo que David había estado pidiendo dinero a todos y finalmente tuvo que abandonar la universidad porque no podía pagar el precio de la universidad. Él y Karen están viviendo juntos y tienen un trabajo a tiempo parcial como mecánico. Él tiene un trabajo a tiempo parcial como mecánico. Aparentemente están criando al niño juntos, lo cual es algo bueno, supongo. Nunca discuto sobre David con mis padres y ellos tampoco lo mencionan. Para todos los que preguntan, estoy bastante bien. Fui promovido en mi trabajo hace 2 meses, así que mi salario ha mejorado significativamente. No he estado saliendo con nadie ya que siento que aún necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a terapia, así que veremos cómo resulta eso. Muy bien por él, que él, como él no ha sanado internamente, no quiere tener una relación y arruinar a otra persona por culpa del trauma que esta relación le ha causado, esta relación anterior. Eso está muy bien por él. Oye, este muchacho, un ejemplo a seguir. Él es un ejemplo a seguir, pero de verdad, ¿eh? Bueno, ya ese es el final de la historia. Si les gustó el contenido, denle like. Si no les gustó, denle dislike 2 veces. Y como siempre, gracias por escucharme, contarnos estas historias. Y si quieren escuchar más historias, suscríbanse a Cosas de Reddit. Ya ha sido todo y hasta la próxima. Adiós.